Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 137 del curso de precálculo. Antes de continuar, quiero llamarles la atención a que cuando yo hablé de la hipérbola conjugada de una hipérbola, dije que la hipérbola conjugada de la hipérbola, cuya ecuación en forma canónica o estándar era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es la hipérbola con ecuación canónica y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y debía haber indicado y cuadrado sobre a sub 1 al cuadrado menos x cuadrado sobre b sub 1 al cuadrado igual a 1. ¿Okay? ¿Por qué el cambio de a sub 1 y de b a b sub 1? Porque fíjese que siempre el denominador del término que es positivo en la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola tiene que ser llamado a, y el denominador del término que es negativo en la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola tiene que ser llamado b, ¿verdad? Bien, pero entonces si yo dejaba y cuadrado sobre a cuadrado, podemos entender que este a cuadrado era este mismo a cuadrado que tenía aquí la x cuadrado como denominador, y no, este a sub 1 al cuadrado es el denominador que tenía la y cuadrado en la forma canónica de la hipérbola original, de la cual ahora yo estoy hablando aquí de su conjugada, ¿verdad? Bien, así es que aclarado eso, igualmente esta b cuadrado no es esta b que tenía la y aquí, sino que es esta a que tenía la x cuadrado, ¿verdad?, en la ecuación de forma canónica de la hipérbola original. Así es que hemos aclarado que el a sub 1 al cuadrado es este b cuadrado, es este que va aquí, y el b sub 1 al cuadrado es este a cuadrado que está acá. De hecho, eso quiere decir que este término viene completito aquí positivo y este término viene aquí negativo. Pero entonces tenemos que cambiarle los nombres a esta b como a y a esta a como b, porque recuerde que los a's al cuadrado son los denominadores del término que es positivo y las b's al cuadrado son los denominadores de los términos que son negativos en la ecuación canónica de una hipérbola. Bien, pues aclarado eso, vamos a ver este ejemplo que ya habíamos empezado a discutirlo, ¿verdad? Dice, discuta la ecuación x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y habíamos dicho ya que vea que esta es la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje sobre el eje de x. Ya habíamos visto por qué esa hipérbola tenía centro en el origen, ¿verdad? Y por qué el eje focal va a estar sobre el eje de x, porque da la casualidad que el término que es positivo contiene a la variable x, por eso es que el eje focal está sobre el eje de x. Si este término hubiese sido positivo y el que estaba acá, pues entonces el eje focal hubiese estado sobre el eje de la y, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el término que es positivo es el que contiene a la x, a la variable x. Por eso es que el eje focal va a estar sobre el eje de x. Bien, de ahí identificamos que la a cuadrado, que es el denominador del término que es positivo, es 4, ¿verdad? Y que la b cuadrado, que es el denominador del término que es negativo, es 9, ¿verdad? Míralo aquí. Fíjense que en el caso de la elipse, la a cuadrado hubiese sido el más grande, el 9, y la b cuadrado hubiese sido el más pequeño de los denominadores, que es el 4, ¿verdad? Pero aquí el a cuadrado siempre es el denominador del término que es positivo y el b cuadrado va a ser el denominador del término que es negativo, en el caso de las hipérbolas, ¿ok? Y de ahí, claro, yo saco que si a cuadrado es 4, pues la a algebraicamente será positivo o negativo 2. Pero cogimos 2 positivos, que recuerden que la es una distancia, la distancia desde el centro de nuestra hipérbola, que en este caso es el origen, ¿verdad?, hasta cada uno de los vértices. Y la b, recuerde que es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta cada uno de los extremos de lo que se llama el eje conjugado de la hipérbola, ¿okay? Y claro, recuerde que los vértices también son los extremos de lo que se llama el eje transversal de la hipérbola. Bien, pues entonces recordamos también que cuando discutimos lo de las hipérbolas encontramos que el b cuadrado era la diferencia, ¿verdad? Este b cuadrado era la diferencia de un valor que llamamos c cuadrado menos el a cuadrado, ¿verdad? Y de ahí sacaremos en este caso que el c cuadrado, ¿verdad?, será esta a cuadrado, que lo movemos al lado izquierdo positivo, más esa b cuadrado que estaba en el lado izquierdo positivo, ¿verdad? O sea que la c cuadrado será la a cuadrado, que es el 4, más la b cuadrado, que es el 9. O sea que la c cuadrado será 4 más 9, 13. Y de ahí yo puedo resolver esa ecuación cuadrática pura, ¿verdad?, para la c, buscando raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad?, por sustitución, porque si busco la raíz cuadrada de c cuadrado va a ser lo mismo que si busco la raíz cuadrada del 13, que es igual a la c cuadrado. Sustituyo la c cuadrado por el 13, ¿verdad? O sea que la raíz cuadrada de c cuadrado, que recuerde que es el valor absoluto de la c por una propiedad de radicales que vimos en el álgebra intermedia, es la raíz cuadrada del 13. O sea que el AC puede ser el positivo raíz cuadrada de 13 o el negativo raíz cuadrada de 13, pero cogemos el valor positivo, que recuerde que el AC entonces es la distancia desde el centro de nuestra hipérbola, que en este caso es el origen, hasta cada uno de los focos. Bueno, pues teniendo esos tres valores, el A, el B y el C, ¿no?,
ya podemos entonces empezar diciendo, bueno, pues los vértices serán los puntos. Recuerde que los vértices son entonces los puntos que están también en el eje focal. Los vértices están igual que los focos en el eje focal, ¿verdad? Así que como van a estar en el eje focal, que es el eje X, van a tener ordenada 0. Así que tienen, fíjense, ordenada 0. Pero entonces, ¿cuáles son las abscisas? La A, que encontramos que era 2, ¿verdad? Y negativo A, que encontramos que era 2. Así que serán los puntos 2 ceros y negativo 2 ceros. Mírenlos aquí. El 2 0 está aquí y el negativo 2 0 está acá. Fíjense que son los dos focos de esa hipérbola. Fíjense que esos dos focos también determinan lo que se llama el eje, como dijimos, el eje transversal de la hipérbola. Entonces, los focos son, claro, recordando que están sobre el eje de X, porque el eje de X contiene al eje focal, así que tendrán ordenada 0 al estar encima del eje de X, y la distancia desde el centro de nuestra hipérbola, que en estos casos es el origen, hasta cada uno de los focos es la C, que encontramos que es la raíz cuadrada de 13. Así que será abscisa raíz cuadrada de 13, 0, porque está encima del eje de X, que eso es aproximadamente la raíz cuadrada de 13, que es 3.6, 0. Por eso es que aquí tenemos, ¿verdad?, el 3.6 más o menos por aquí, y 0. Ese es uno de los focos de nuestra hipérbola. Y el otro será esa misma distancia, raíz cuadrada de 13, pero negativa, hacia la izquierda, ¿verdad? 0 también, porque está encima del eje de X, por ser el eje de X el eje focal, que será menos 3.6, ¿verdad?, que es aproximadamente la raíz cuadrada de 13, negativo, ¿verdad?, y 0, ¿verdad? Bien, los extremos del eje conjugado, ¿verdad? Ya dijimos que los extremos del eje transversal son los focos, ¿verdad? El punto negativo 2 0 y el punto 2 0. Pues los extremos ahora del eje conjugado son los puntos 0, porque recuerden que el eje conjugado está perpendicular al eje focal o al eje transversal, ¿verdad? Así que va a estar en el eje de Y, ¿verdad?, pasando también por el origen, igual que el eje focal, ¿verdad? El eje conjugado pasa también por el centro de la hipérbola, ¿verdad? Así que pasará por el origen, que es el centro de esa hipérbola, pero perpendicular al eje focal, que es el eje de X, ¿verdad? Así que al estar en ese eje de Y, tiene abscisa 0, pero entonces las ordenadas son la B, ¿verdad? Así que uno de los extremos será el punto 0, 0, 3, míralo aquí, y el punto 0, negativo 3. Bueno, ya que tenemos localizados los extremos del eje transversal y los extremos del eje conjugado, podemos dibujar lo que se conoce como el rectángulo fundamental de esta hipérbola que estamos considerando, que es este rectángulo que está aquí, ¿verdad?, que pasa por esos puntos. El 2 0, el negativo 2 0, el 0 3 y el 0 negativo 3, teniendo ese rectángulo fundamental también el centro de la hipérbola, que en este caso es el origen, como centro de ese rectángulo, ¿verdad? Así que ahí tenemos ese rectángulo fundamental. Eso nos ayuda porque entonces las diagonales de ese rectángulo fundamental van a estar contenidos en lo que se llaman las asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola, ¿verdad? Así es que trazamos, ¿verdad?, esa línea que contiene a esta diagonal y esta línea que contiene a esta otra diagonal de nuestro rectángulo fundamental, y esas van a ser las asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola. Bien, ¿qué otra cosa podemos entonces buscar ahora? Bueno, pues ya que tenemos los focos, ¿verdad?, que fíjense que no son puntos en nuestra hipérbola, los puntos que tenemos hasta ahora son nada más que los vértices, ¿verdad? Pero ya que tenemos los focos, podemos buscar lo que se llaman los extremos de los láteras rectas de cada, que pasan por cada uno de esos focos, ¿verdad? Que recuerden que es un segmento perpendicular al eje focal y que tiene extremos en la hipérbola en este caso, ¿verdad? Así que vimos que los extremos de los láteras rectas son, teniendo, claro, al estar pasando por una línea que es perpendicular al eje de X, pues es paralela al eje de Y, por lo tanto tendrán la misma abscisa de los focos, ¿verdad?, los extremos de los láteras rectas. Así que uno de los focos será, teniendo esa abscisa de este foco, que es raíz cuadrada de 13, y las ordenadas van a ser dadas por esa fórmula, como vimos en la discusión, ¿verdad?, positivo o negativo, b cuadrado sobre a. Así que será uno de los extremos del láteras recta que pasa por este foco, será la raíz cuadrada de 13, la misma abscisa de ese foco, ¿verdad?, con b cuadrado, que es 9, sobre a, que es 2, ¿verdad? Y otra vez, así que ese es este punto que está aquí. Raíz cuadrada de 13, 9 medios, y 9 medios recuerden que es 4 y medio. Así que por ahí que está más o menos ese punto, que es el extremo de arriba de este lateral recta que pasa por este foco, ¿verdad? Y el otro extremo de ese lateral recta será, teniendo también esa misma abscisa, raíz cuadrada de 13, pero entonces será ese valor, b cuadrado sobre a, que hemos visto que es 9 medios, pero negativo, hacia acá abajo, ¿verdad? Así que el punto raíz cuadrada de 13, negativo 9 medios, que sería negativo 4 y medio, por eso es que lo localizamos más o menos por aquí. Así que ahí tenemos los dos extremos del lateral recta que pasan por este foco, ¿verdad? Y para buscar los extremos de los lateras rectas que pasan por este otro foco, ¿verdad?, que pasa por este otro foco,
pues entonces tendrá esta misma abscisa, menos raíz cuadrada de 13, pero con la ordenada positivo b cuadrado sobre a, que es 9 medios, y negativo raíz cuadrada de 13, y el otro extremo de ese latus rectum que pasa por este otro foco será negativo 9 medios, ¿verdad? Que recuerde que será negativo 4 y medio, por eso es que lo localizamos aquí entre menos 4 a menos 4 y medio, ¿verdad? Y acá el de acá también era menos 4 y medio la ordenada. Bien, pues ahí tenemos entonces los extremos de los lateras rectas de esa hipérbola, ¿verdad? Fíjense que tenemos entonces 6 puntos de nuestra hipérbola. Este que es un vértice, este que es un extremo del latus rectum que pasa por aquí, este que es el otro extremo de ese latus rectum que pasa por aquí, este otro vértice, este extremo del latus rectum que pasa por este otro foco, y este otro punto que es el otro extremo del latus rectum que pasa por este otro foco, que sería este que está aquí, ¿verdad? Como hemos visto. Así que yo sé que la parábola va a pasar por esos 3 puntos y por estos 3 puntos, teniendo a estas líneas como asíntotas verticales, oblicuas. De hecho, recuerde que vimos también que las asíntotas oblicuas, ¿verdad? Las asíntotas oblicuas, dicho sea de paso, los largos de esos dos láteras rectas, ¿verdad? El largo de este látera recta y el largo de este látera recta es 2 veces esa ordenada, 2 veces 9 medios, ¿verdad? 2 veces el valor absoluto de esa ordenada 9 medios, y 2 veces 9 medios, si usted lo multiplica, el 2 cancela y nos queda que es 9. O sea que el largo de este látera recta son 9 unidades, y el largo de este otro latus rectum, ¿verdad? Es también 9 unidades. Entonces, vimos que las asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola de esta manera era y igual a b sobre a por x. Así que será 3 sobre 2 por x. Y esa es esta línea que está aquí, ¿verdad? Y la otra asíntota oblicua de nuestra hipérbola es negativo, eso mismo, negativo 3 sobre 2 por x, que es esta otra línea que pasa por aquí. Así que esas dos líneas, ¿verdad?, son las que tienen esas ecuaciones, son las asíntotas oblicuas de nuestra hipérbola. Bueno, pues recordando, ¿verdad?, que pasaba por esos 3 puntos y teniendo a esta línea y igual a 3 medios x como asíntota oblicua, pues pasamos por ahí, ¿verdad?, conectamos con una curva suave, tratando de acercarla a esta asíntota oblicua, que recuerde que es la línea y igual a negativo 3 medios x, y por acá abajo conectamos esos 2 puntos, el vértice y este extremo del latus rectum que pasa por este foco, ¿verdad?, tratando de acercarnos a esta otra asíntota oblicua, que es la línea y igual a 3 medios x. Igualmente ocurre acá, ¿verdad? Conectamos este punto, ¿verdad?, con una curva suave, y tratamos de acercarla cada vez más y más a esta asíntota oblicua, que es la línea y igual a 3 medios x, y por aquí, pasando por este punto y por este punto, los conectamos con una curva suave, tratando de acercar esa curva suave cada vez más y más a esta otra asíntota oblicua de esa hipérbola, que es la línea y igual a negativo 3 medios x, ¿ok? Pues fíjense, ahí tenemos la gráfica aproximada de nuestra hipérbola. Lo otro que tenemos que ver es que entonces la hipérbola conjugada, pues será esta otra, ¿verdad? La que tiene, fíjese que cuando discutimos la hipérbola conjugada, dijimos que lo que era el eje transversal del original es el eje ahora conjugada de la otra hipérbola, y lo que era el eje conjugado del original es ahora el eje transversal de la que es conjugada. Así que si este es el eje transversal de la conjugada, pues la hipérbola, que es la conjugada, tiene la misma forma, pero entonces de esta manera, ¿verdad? Y de esta manera también, ¿verdad que sí? Porque fíjese que entonces tienen las mismas asíntotas oblicuas, la conjugada, pero eso lo vamos a probar ya mismito en un teorema, ¿ok? Bien, así es que haciendo lo mismo, ¿verdad?, pasando por estos dos como vértices ahora de la conjugada, ¿verdad?, y pues más o menos acercándonos a esta asíntota oblicua de la hipérbola original, que también va a ser asíntota oblicua de esta hipérbola conjugada, ¿verdad? Pues fíjense que la gráfica de la asíntota oblicua es más o menos esta que pasamos así, ¿ok? Bien, así es que entonces vamos a indicar eso, ¿verdad? Vea que la hipérbola conjugada de esa hipérbola será esta que está aquí, ¿verdad que sí? Y que hemos dibujado ahí ya, entrecortada. Fíjense que la que yo dibujé sólida es la que es la gráfica de nuestra hipérbola dada, ¿verdad? Pero esa que dibujé por aquí, entrecortada, es la hipérbola
conjugada de esa que tenemos que dibujar, ¿ok? O que estamos dibujando, ¿verdad? Así que vamos a terminar esto diciendo lo siguiente. Vea también que la hipérbola conjugada de esta hipérbola cuya ecuación en forma canónica o estándar es esta que está aquí, es la hipérbola pues ahora será y cuadrado sobre su a cuadrado, pero su a cuadrado va a ser la b cuadrado original, ¿verdad? Y cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre la b cuadrado, que va a ser la a cuadrada original, ¿verdad? Igual a 1, ¿ok? Bien, y finalmente vea la gráfica de esta hipérbola que fíjense que es esta que dibujamos aquí, sólida, ¿verdad que sí? El rectángulo fundamental de esa hipérbola las asíntotas oblicuas de dicha hipérbola y finalmente la gráfica de la hipérbola conjugada, que es esta que está aquí, de nuestra hipérbola, que es esta que está acá, nuestra hipérbola, que tenía ecuación en forma canónica o estándar x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1, que era la que nos daban en el problema. Bueno, otra cosa que vamos a observar aquí es lo siguiente, fíjense, una hipérbola tiene dos partes separadas. Muchos estudiantes dicen, mira, se parece a una parábola. Sí parece una parábola, pero es una parábola, ¿ok? No es una parábola. Y esta parte parece una parábola que no lo es, ¿verdad? Y tiene esta otra parte que parece otra parábola, separadas, ¿verdad que sí? Así que fíjense que la gráfica de una hipérbola consiste de dos partes separadas. Y cada una de esas partes se llama una hoja de la parábola, ¿ok? Note que la gráfica de una hipérbola consiste de dos partes separadas. ¿Okay? La de esta hipérbola, mire, esta parte y esta parte. Y la de la hipérbola conjugada, mire, esta parte que está acá y esta parte que está acá, ¿verdad? Cada una de ellas se llama una hoja de la hipérbola, ¿ok? Una hoja de la hipérbola. Ok, bueno, déjeme cambiar esto que está ya como gastándose y hace mucho ruido. Vamos a ver ahora lo siguiente. Este teorema relacionado a
la hipérbola conjugada. Dice así. Dice: los focos de la hipérbola y los de su hipérbola conjugada son equidistantes de el centro de la hipérbola y ¿qué más? Y tienen tanto la hipérbola original como la hipérbola conjugada las mismas asíntotas oblicuas, y ambas, vamos a tenerlo aquí, y ambas tienen las mismas más bien, asíntotas oblicuas. Bien, bueno, vamos a la demostración de ese teorema. Pues vamos a recordar que las ecuaciones en forma canónica de una hipérbola y su hipérbola oblicua son estas, ¿verdad? Recuerde que la forma, no quiero borrar este diagramita porque este diagramita, a pesar de que es un ejemplo en particular, nos va a ayudar a visualizar lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la forma canónica o estándar de la hipérbola conjugada de la hipérbola con ecuación canónica o estándar x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 es y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, ¿verdad? Donde, claro, en este caso a esto yo tendría que llamarlo, esto es a b cuadrado y esto es a cuadrado, esto lo tendría que llamar a cuadrado, pero recuerde que es esta b cuadrado que está aquí, y a esto lo tendría que llamar b cuadrado, pero es esta a cuadrado que está acá, ¿okay? Bien, vimos que ambas hipérbolas, la que tiene esta forma canónica y la que tiene esta forma canónica, tienen el mismo centro que es el origen, ¿verdad? Que ambas ecuaciones, ambas hipérbolas, perdón,
con estas ecuaciones tienen centro en el origen. O sea que tienen el mismo centro, el origen. Claro, la primera con eje focal sobre el eje de X, al tener el término positivo, perdón, esto es X cuadrado, ¿verdad? Con la X, ¿verdad? Y la segunda, esta, al tener el término positivo con la variable Y, sobre el eje de Y, ¿no? Bien. Así que tenemos que tienen el mismo centro, ¿verdad? Yo quiero demostrar primero que los focos, ¿verdad?, de ambas hipérbolas, la original y la conjugada, son equidistantes, están a la misma distancia del centro de esas hipérbolas, que es el origen, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, ¿cuál es la distancia desde este foco hasta aquí? Raíz cuadrada de 13, que recuerde que era, ¿verdad? A cuadrado, perdón, era, sí, A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad que sí? Recuerde que la distancia desde el centro de una hipérbola o de hipérbolas de este tipo, ¿verdad?, estas que están así, con centro en el origen y teniendo eje focal o sobre el eje de X o sobre el eje de Y, ¿verdad?, es C cuadrado igual a esta cosa cuadrada más esta cosa cuadrada, ¿verdad? O esta cosa cuadrada más esta cosa cuadrada, ¿verdad que sí? Más esta otra cosa cuadrada. Y esto que está aquí son estos mismos valores. Así que la distancia que hay desde el cuadrado de la distancia que hay desde el centro de la hipérbola hasta los focos de esa hipérbola son A cuadrado más B cuadrado, y la distancia que hay al cuadrado desde el centro de esa otra hipérbola hasta los focos es también la misma distancia, ¿verdad que sí? Por lo que C es el mismo valor para ambas hipérbolas. Pero C es la distancia desde el centro de cada una de esas hipérbolas, la original y la conjugada, ¿verdad? Hasta sus focos correspondientes, ¿verdad? Y vemos que es el mismo, ¿verdad? Ya que el cuadrado de esa distancia desde el centro de cada una de esas dos hipérbolas, ¿verdad?, hasta su foco es el mismo valor, A cuadrado más B cuadrado o B cuadrado más A cuadrado, que es lo mismo por la ley conmutativa de la suma, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo otro? Para ver que tienen las mismas asíntotas ambas hipérbolas, la original y la conjugada, pues eso lo vamos a dejar para continuarlo viendo en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy prontito. Hasta entonces.